Buenos días, un segundo que estoy esperando que se une el resto. Bien, bueno, parece que ya estamos todos. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Alguien me podría hablar para ver si se los escucha bien a ustedes? Hola, buenos días, profe. Sí, sí, se escucha. Sí, se Sí, se escucha escucha bien. bien, se escucha. Un poco de Se volumen. escucha. Genial, bueno, buenísimo. Bueno, para empezar, como acostumbramos, gracias a quienes prenden la cámara, y les comento un poco de qué se va a tratar el encuentro de hoy, ¿sí? La realidad es la siguiente. Como ya comenté un poco la clase pasada, a nivel teórico ya llegamos hasta donde son los temas del primer examen. Entonces, eh, eso no quiere decir que, bueno, que vamos a usar vacaciones de el examen, y a mí me parece que lo ideal tampoco es adelantarles a ustedes el examen, sino que prefiero directamente mantener la fecha que dijimos en un principio y bueno, y mientras tanto vamos a aprovechar el tiempo em, para seguir avanzando con los temas. Para avanzar, o sea, ¿qué es lo que voy a necesitar de ustedes en esta clase? Bueno, que podamos posicionarnos, bueno, a ver en dónde estamos parados, qué vimos hasta ahora, para poder empezar a setear nuestra cabeza para temas del segundo parcial. ¿Ok? Eso no quiere decir que no estén correlacionadas ambas partes de la materia, al contrario, están súper relacionadas entre sí, pero es... A ver, vamos a empezar a compartir. Pero, ahí estamos. Están súper relacionadas, pero necesito también, como nos pasaba con la estadística descriptiva y el resto de la materia, recuerden que yo les decía, bueno, hay que setear la cabeza acá. Al principio estábamos viendo datos y resumiéndolos, después pasamos a ver otros temas, bueno, perfecto, acá es lo mismo. O sea, es importante no mezclar ambas partes. Si bien están súper relacionadas, es importante no mezclar. Perdón, acá está medio desactualizado la fecha. Entonces, ¿de qué se trata un poco la segunda parte de la materia? Bueno, la segunda parte de la materia es intentar lidiar un poco con la realidad, ¿sí? ¿Cómo venía siendo las consignas, la temática, todo? Bueno, para empezar, venían siendo un montón de definiciones muy abstractas, ¿no? O sea, ¿qué es una posona? Una posona es esto. ¿Qué es una binomial? Una binomial es esto. ¿Qué es la intersección? La probabilidad de la intersección. Todo eso eran un montón de definiciones abstractas que necesitamos para trabajar con cualquier trabajo, o sea, con cualquier necesidad estadística que tengamos, vamos a requerir de tener estos fundamentos bien sólidos. Ahora, después cuando nos volcamos a la realidad, es muy difícil que alguien nos diga, bueno, y esta variable distribuye Poisson con lambda igual a tanto, ¿no? Es muy raro que conozcamos de alguna manera de la distribución, en el sentido de si es normal, binomial, Poisson o lo que sea, y aparte es muy raro también que conozcamos los parámetros. O sea, es muy raro que, por ejemplo, es fácil, por ejemplo, no sé, si alguien nos está diciendo, bueno, lo que me interesa es la cantidad de personas desempleadas a encontrar en una muestra de tamaño tanto. Bueno, en ese caso es bastante claro que es una binomial, porque es básicamente me está dando la definición de una binomial, pero el tema es que yo no voy a conocer el parámetro P. Entonces, todo esto hace que sea muy complejo después, cuando uno quiere volcarse a la realidad, trabajar si no se hace de una serie de conceptos o de herramientas adicionales a las que ya tenemos. Entonces, ¿qué venimos viendo hasta ahora? Bueno, empezamos con la estadística descriptiva, que era resumir datos. Así como cuando uno resume un libro, resumíamos los datos. ¿De dónde salían esas fórmulas? No sabíamos. ¿Qué era una probabilidad? No lo sabíamos. ¿Qué, bla, bla, bla? No sabíamos lo que era una variable aleatoria. Simplemente sabíamos, vos me das miles de datos y yo la verdad que no entiendo qué hay ahí atrás. ¿Por qué? Porque son un montón de datos. Yo los miro y no sé, ¿qué voy a ponerme a leer de a uno? No puedo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, entonces tengo medidas de resumen. Bueno, la media, la mediana, la varianza, el coeficiente de variación, todas esas medidas las fuimos viendo en el marco de estadística descriptiva. Después nos pusimos a hablar de variables aleatorias y dimos una serie de definiciones. Dimos definiciones, a ver, qué es una probabilidad, entre qué
Bessel-Stat, qué es una función de probabilidad, qué es una función de densidad, variables discretas, continuas. Y ahí aprendimos un montón de herramientas de estadística, y aprendimos lo que era la esperanza, aprendimos lo que era una probabilidad, que era mucho más profundo y tenía un montón de fundamentos adicionales por encima de lo que habíamos visto en estadística descriptiva. Dimos otro paso y empezamos a leer algunas distribuciones puntuales, ¿no? La normal, el chi cuadrado, la Poisson, etcétera, la binomial. Y ahí se puso un poco todavía más compleja la materia. Finalmente cerramos con, bueno, con estas convergencias entre distintos tipos de distribuciones y sobre todo con el teorema central del límite. Que lo que estábamos diciendo era, bueno, mira, yo puedo no conocer la distribución de tal variable aleatoria, pero yo te puedo decir que si me sumas muchas variables aleatorias, y eventualmente si hacemos un promedio, ¿no? Puedo tener una distribución asintótica, ¿no? Que era, bueno, esto no distribuye exactamente así, pero se distribuye aproximadamente así. Y eso me va a permitir a mí eventualmente hacer algo de inferencia, que va a ser un poco lo que vamos a ver. Entonces, ¿cuál es el corazón del segundo parcial? Es, bueno, a ver, imagínate que a vos te dicen, quiero hacer este estudio en la vida real. No te están diciendo, dame la probabilidad para tal variable que tiene esta distribución, etcétera, etcétera. Lo que te van a decir es, mira, quiero trabajar en la realidad. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, entonces vamos a aprender un montón de herramientas. Bueno, a ver, primero necesito una muestra, no necesito salir y ver qué hay ahí en esa realidad. Porque no voy a simplemente, bueno, usar mis poderes cerebrales y descubrir todo de una. No, necesito salir a tomar una muestra, lógicamente. Y vamos a aprender a partir de esa muestra, bueno, hacer estimadores, ¿no? Que nos permitan dar alguna idea de los parámetros de esa distribución. Eh, Vamos a aprender a hacer intervalos de confianza, hacer test de hipótesis, ¿no? A ver, bueno, puedo confeccionar un intervalo que con cierto nivel de confianza va a contener tal parámetro. Voy a aprender a decir, bueno, a ver, con cierto nivel, con cierta probabilidad de error, te puedo decir que la media en esta población es mayor que la media en esta otra. Y bueno, y finalmente vamos a ver regresión. Si nos alcanza el tiempo, va a haber una parte medio optativa de la materia, que eso, bueno, lo discutiremos ya más cerca del segundo parcial. En el momento no me parece merecedor de desperdiciar tiempo. Bueno, esto es más o menos un debate que ya veníamos trayendo. Profe, buen día. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, obvio. En el chat de WhatsApp pusieron de que puede ser que no esté grabada la clase del 22. No sé, No está subida, capaz. si podés recordármelo al final de la clase y lo vamos ahí, ¿te parece? Perfecto, gracias. Puede ser que se nos haya champeado. Es mía, ¿no? La del 22, pues práctica. Sí, sí. Ok, bien, entonces ahí al final. Gracias por avisar. Entonces, bueno, este ejemplo es el que había dado yo recién, ¿no? Imagínense que nos interesa conocer la cantidad de, la probabilidad de encontrar tantos individuos con determinada característica a partir de tantos ensayos. Y bueno, sabemos que eso es una binomial, es esencialmente la definición de una binomial, pero no conozco a P, ¿no? Entonces, si, o sea, si yo les pedí eso, ustedes que es lo que me van a decir, ok, Seba, entonces decime, ¿cuántos casos exitosos hay? ¿Cuántos casos en total hay? Si yo eso lo digo, bueno, para el grupo de acá de estudiantes de este curso, no sé, les mando un forms que cada uno responda a la pregunta que sea, no sé, ellos si tienen trabajo, la condición que sea que nos interesa, si fuman, por ejemplo. El tema es que si esta pregunta es para el total de la población de Argentina, el total de la población de Latinoamérica, inclusive el total de la población de, no sé, de Esteban Echeverría, ya no se excede, yo no puedo ir a tocarle la puerta a todo el mundo. Entonces, ese es un problema muy usual en la práctica, que yo no pueda conocer la población en su total. Y por ende, ahora vamos a necesitar hacer una serie de definiciones adicionales, ¿no? Que es una población, que es una muestra, etc. Alguien de acá podría decirme, Seba, y entonces, ¿es seguro trabajar a partir de una muestra? Digo, o sea, no estás hablando de la población en su totalidad. Es medio jugado lo que estás diciendo, ¿no? O sea, simplemente tomo algunos elementos y a partir de eso ya voy a sacar una determinada conclusión o puedo realizar una afirmación. Es bastante fuerte eso.
Bueno, para empezar, es una idea loca de este curso. Por ejemplo, fijémonos en la realidad. ¿Qué pasa en la realidad, por ejemplo, en Argentina? Y cuando digo en Argentina, no es solamente en Argentina, ¿ok? ¿Qué necesitamos? Necesitamos sí o sí tener estadísticas actualizadas de desempleo, pobreza, una serie de variables. Sí o sí necesitamos tener eso. No, no podemos tener una foto cada 10 años del desempleo. O sea, es un problema muy grave si yo no tengo ninguna manera de monitorear una variable de semejante interés. Entonces, ¿qué es lo que se hace en Argentina? En Argentina tenemos una encuesta llamada Encuesta Permanente de Hogares, que lo que hace la encuesta permanente de hogares es toma una porción de la población, ¿sí? Eh, lo que va a hacer es, por decirlo de alguna manera, toca la puerta de una serie de casas, termina relevando unas 40.000, 50.000 personas, dependiendo del periodo y de la tasa de respuesta, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí vamos a sacar ciertas estadísticas. Por ejemplo, la pobreza, ¿dónde sale? De la EPH. ¿Sale de los 40 y pico de millones que somos? No, sale a una muestra reducida. ¿Y por qué no sale del total? Porque sería costosísimo e virtualmente imposible estar cada 3 meses preguntándole a todos los argentinos y argentinas, hola, ¿tenés trabajo? Hola, o sea, aparte son un montón de variables que necesitamos, no es tan sencillo como, hola, sí, no, sí, ok, listo, chao. Necesitamos un montón de preguntas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace una muestra reducida. Hay varios motivos por los cuales hacer una muestra en vez de tomar el total de la población. Ahora los vamos a discutir. Pero a partir de esa muestra vamos a hacer lo que se llama inferencia, ¿sí? Vamos a tomar alguna estimación de cuál es el nivel de desempleo, que es el real. Bueno, no vamos a tener un margen de error, por supuesto, porque no estamos preguntándole absolutamente al total de la población. ¿Va a haber un margen de error? Sí, pero gracias a herramientas de la estadística vamos a poder tomar la mejor aproximación posible. Según lo que queramos hacer, podemos afirmar qué margen de error tenemos, con qué probabilidad nos estamos equivocando, con qué confianza decimos lo que decimos. Entonces, ahora lo que vamos a necesitar es, así como cuando dijimos unidad 2 o 3, ya no me acuerdo qué unidad era, necesitamos incorporar una serie de definiciones, decir qué es una probabilidad. Bueno, lo mismo nos va a pasar ahora. ¿Qué definiciones necesitamos incorporar? Bien, la primera gran definición es población. ¿Qué es una población? Bueno, es básicamente el grupo total de elementos de interés. ¿Ok? Si yo estaba hablando de el desempleo en Argentina y población de interés, son todas las personas residentes en Argentina. Si yo decía, me interesa la pobreza en Echeverría, mi población es todas las personas residentes en Esteban Echeverría. ¿Ok? La muestra va a ser un subconjunto de esa población que efectivamente observamos. O sea, yo salgo, hago mi encuesta y le pregunto a 1.000 personas de Echeverría, hola, ¿tenés trabajo? Bueno, entonces la población serán las 350.000 personas que debe tener Echeverría. La muestra serán esas 1.000 personas a las cuales yo tuve acceso y les pregunté si tenían trabajo. ¿Cómo diferenciamos el tamaño de la población con respecto al tamaño de la muestra? Al tamaño de la población, generalmente le vamos a decir n mayúscula, al tamaño de la muestra, n minúscula. Digo generalmente porque en definitiva siempre vamos a terminar trabajando con muestras y muy rara vez utilizaremos la letra n como con algún significado distinto de lo que es la muestra. Obviamente yo no le puedo preguntar a más personas que el total de la población. ¿No? ¿Qué restricción tenemos acá? Mira, si hay 350.000 personas residentes en Echeverría, yo no puedo tomar 400.000 muestras. Es imposible. En todo caso, como mucho, tomo el total. ¿Sí? Acá hay un indicador que a veces se utiliza, que es, si yo sé cuál es el total de la población, puedo decir cuál es el porcentaje que tomé, ¿no? Y eso es un dato interesante, porque si de 300.000 personas mi muestra consiste en 150.000, ok, entonces o sea, relevaste el 50% de la población de interés. Eso es muy fuerte. Si mi población de interés eran 40 millones, haber tomado 50.000
no es tan positivo. Si mi población eran 1.000 millones, haber tomado 50.000 no es tampoco tan potente. Y si mi población eran, no sé, hay un poquito más que simplemente lo que mostré, o sea, también tengo muchísima confianza en que mi muestra es representativa de la población. Porque justamente si yo, o sea, si yo tomo solamente una muestra, imagínense, me voy a fijar cuál es el nivel de desempleo en un lugar. Solamente tomo una muestra de 2 elementos. Y es muy probable que capaz que las 2 personas sean empleadas. Y yo voy a decir, bueno, el desempleo es nulo. Claro, yo necesito que la población esté bien representada en mi muestra. No sé, si yo tomo una muestra muy pequeña, ahora vamos a ver, sesgada de alguna manera, eso va a ser un problema para mis resultados. ¿Ok? Entonces, yo usé una palabra que ya la he usado antes en la materia, que es inferencia. Entonces, ¿de qué hablamos cuando decimos inferencia en el contexto de la materia? Bueno, voy a tomar una muestra y a partir de ahí voy a hacer alguna afirmación. El nivel de desempleo es tal. Tal intervalo me contiene el nivel de desempleo con un tanto por ciento de confianza. ¿No? Por ejemplo. La inferencia, entonces, lo que nos está diciendo es, voy a realizar una afirmación a partir de ciertas premisas, ¿no? En particular, como nosotros lo que vamos a hacer es tomar premisas particulares para realizar una conclusión con respecto a la población, eso es inducción, ¿no? O sea, la conclusión vendría a ser más a partir de razonamiento deductivo. Pero en definitiva es eso, ¿no? Es, mira, voy a sacar a partir de una muestra, o sea, mis premisas particulares vendrían a ser la muestra, conclusiones universales, que ese universo vendría a ser mi población. Y eso, sorpresa, sorpresa, va a ser la situación más usual. Es raro que uno tenga información de toda la población. ¿Ok? Eh, Uno puede tener información de toda la población, y de hecho eso ustedes ya saben cómo trabajarlo, ¿no? Necesitan decir, bueno, cuál es alguien viene y les pregunta la probabilidad de tal cosa, ¿no? Por ejemplo, en el caso del desempleo. Si tienen información de toda la población, ustedes ya saben cuál es el parámetro P, porque hacen exitoso sobre total, ya saben que la pregunta es una binomial, y les pedían tal probabilidad, listo, ya está, la calculo. No necesito ninguna nueva herramienta para responder esa pregunta. Ahora, si yo no tengo el total si no conozco al total de la población, ahí ya es un bicho aparte. No necesito nuevas herramientas para enfrentar esa situación. Yo ahí ya no sé qué hacer. Y al realizar trabajos aplicados, justamente es como lo más usual que sea el problema, la situación. Perdón. Bien, entonces, perdón, voy a silenciar el celular que no para de sonar y me está desconcentrando. Entonces, las afirmaciones que vamos a realizar, por supuesto, como decíamos, van a tener cierto margen de error. ¿Por qué? Porque la muestra, muy probablemente, ¿sí? Por no decir con certeza, va a tener ciertas diferencias con respecto a la población, ¿no? Y eso, o sea, y el hecho de que exista un margen de error puede ser peligroso, porque puede implicar que yo termine obteniendo conclusiones erradas, ¿no? Que termine diciendo que la pobreza subió cuando en realidad bajó, o viceversa. Entonces, la muestra es en sí súper importante. Y el procedimiento mediante el cual tomamos una muestra se llama muestreo. Y yo acá les dejo un ejemplo de cuán clave puede ser, con un ejemplo que es bastante bizarro. Y aparte esto nos va a permitir tomar cierta dimensión, ¿sí? De cierta dimensión mejor dicho, cierta aplicación de los conceptos que venimos dando. Imagínense que lo que nos interesaba era el desempleo en Esteban Echeverría. Naturalmente no podemos preguntarle a todas las personas que residen en Esteban Echeverría cuál es su condición laboral. No podemos porque no tenemos el presupuesto, no tenemos el tiempo, eh, no tenemos acceso a todas esas personas, ¿no? Qué sé yo, capaz que voy y toco puerta y alguien no me quiere contestar.
¿qué voy a hacer? No tengo manera de forzar a que una persona me responda. Entonces, vamos a tomar una muestra reducida, compatible con, digamos, nuestro presupuesto, ¿no? Podemos pagarle a un grupo de personas que se encarguen de hacer encuestas. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar una muestra de tamaño igual a 200. ¿Y esto qué implica? Entonces, bueno, que el tamaño de la población es 350.000, el tamaño de la muestra va a ser 200, ¿no? N grande 350, N chiquita 200. Y acá, de hecho, podemos hacer ese indicador que dijimos, ¿no? De la fracción de muestreo, que era el, el n chiquita sobre n grande, ¿no? Lo cual vendría a ser igual a 200 sobre 350.000. Entonces lo que sigue es, bueno, voy a tomar muestras, ¿no? Voy a salir y voy a empezar a preguntarle a personas por su condición laboral. Si me dicen, o sea, voy a ir anotando en un Excel, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora no tengo el lapicito, así que se me va a complicar. Y aquí tengo el número de observación, vamos a poner una I latina. Y acá tengo mi variable de interés, que vamos a decirle X. Entonces, lo que tengo es, será así, espacio. 0, 1, 2, 3, 4, no voy anotando cada una de esas personas y me voy anotando. Bueno, la primera me dijo que tiene empleo, la segunda me dijo que no, la tercera que tiene sí, no, sí. Voy anotando mis unos y ceros. No, esa va a ser mi planilla final. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a dar un ejemplo medio burdo. Vamos a tocar el timbre, o las palmas, o vamos a tocar la puerta, o vamos a entrar de una a cada comercio cercano a la estación de trenes, ¿no? Me acerco a la estación de Guillón, a la estación de Cahuela, de Monte Grande, y a la persona que esté en el mostrador, agarro y le pregunto si tiene trabajo o no. Naturalmente la persona está en el mostrador, o sea, está trabajando. ¿Qué me va a contestar? Bueno, por supuesto que sí, que tiene trabajo. Entonces, mi muestra de 200 personas, ¿qué me va a decir? Que todo el mundo tiene trabajo. Porque es una estrategia de muestreo malísima. Básicamente, lo que estoy teniendo es un sesgo en mi muestra. En el ejemplo que les estoy dando es sumamente obvio. Pero, por ejemplo, hay un indicador, este es un ejemplo bastante trillado, pero que está bueno. Hay un indicador que se utiliza para medir la salud de las personas, que es pavote, ¿no? Van y te preguntan del 1 al 5, o del 0 al 5, no recuerdo cuál es la escala que se usa, ¿cómo te sentís? ¿No? ¿Cómo caracterizarías el estado de tu salud? Entonces, si vos sentís que estás impecable, dirías 5, si sentís que tenés un montón de problemas, dirías 1. Entonces, lo que se hace es, vos, imagínate, pones un hospital en un lugar, ¿no? ¿Y vos qué esperarías? Bueno, que efectivamente el estado de salud de las personas cercanas al hospital mejore, ¿no? Entonces, yo pongo mi hospital por acá, y lo que yo esperaría es que todas las personas que viven cerca de ese hospital ahora tengan acceso a servicios de salud y que por ende vayan al hospital y por ende su salud mejore, y que personas que viven lejos de ese hospital y no tienen acceso a no sé, alguna facilidad de salud, digamos, totalmente aisladas del sistema de salud, esperaríamos entonces que qué grupo tenga mejor estado de salud, el cercano al hospital o el lejano. El cercano al hospital. Claro, Cercano, claro. tal cual, yo esperaría eso, ¿no? Porque ahora esas personas tienen acceso a un lugar que les va a estar dando tratamiento médico. ¿Qué es lo más probable que encontremos si usamos este indicador? Que en realidad el grupo cercano al hospital muestre peores resultados que el lejano. ¿Cómo se explica esto? Que si yo vivo cerca del hospital, fui al hospital, hice una consulta médica, yo me sentía impecable y en un estudio salta que tengo tal problema, ¿no? Que tengo el colesterol alto. Yo ni me había enterado, no sabía que tenía el colesterol alto, pero fui al hospital y me enteré de que tenía el colesterol alto. Vienen y me preguntan, ¿cómo caracterizarías tu estado de salud? Y mira, la verdad que yo tengo el colesterol alto, así que no te puedo decir 5, te voy a decir 4. El que vive lejos puede tener una dolencia, no haberse enterado y te va a decir, no, mira, yo la verdad estoy impecable, y te pone un 5. Entonces, parecía obvio que este grupo tenía que tener un mejor resultado que este otro. Pero vemos que también por el indicador que estamos utilizando para médico, ¿no?
pero vemos que podemos tener una muestra sesgada y que no sea para nada obvio. Yo, o sea, usé un indicador estándar, que es muy utilizado, fui y hice mi muestreo en un lugar y en otro, y después encontré algo extraño. Claro, porque tenía un sesgo que no era para nada, bueno, quizás en este caso, cuando yo ya lo planteé y dado que ya es muy conocido, es obvio. Pero digamos, al menos yo la primera vez que me enfrenté con algún ejemplo de estos, no me pareció que era obvio que iba a tener un problema en mi muestra, ¿no? Eh, y eso es un problema muy usual en estadística, ¿no? ¿Cómo puedo acceder a una muestra apropiada? A una muestra que sea representativa y que no esté sesgada. Eh, doy otro ejemplo, ¿está bien? Para graficar esto de los problemas de muestreo. Yo voy y te hago una pregunta, ¿no? Es muy probable que vos no me quieras contestar. Imagínense que las personas que no me quieren contestar tienen características en común, ¿ok? En ese caso, solamente voy a tener respuestas de un grupo de personas, ¿no? Por ejemplo, voy a preguntarle a personas si se drogan, ¿no? Voy y les digo, hola, mira, vengo de parte del Estado y necesito saber si la gente se droga o no. La gente que se droga va a decir, che, este chabón capaz que, no sé, me genera un problema, no sé, capaz que esto en realidad es algo policial, no me quiero meter en esto. Entonces, imagínense que este es el grupo total de población, imagínense que, no sé, que el 75% se droga, ¿no? Estas son las personas que se drogan, estas son las que no. Pero ¿qué pasa? Voy y le pregunto a todo el mundo, y lo que pasa es que en realidad los que se drogan no me quieren contestar, porque tienen miedo de que yo tome alguna represalia. Entonces, o porque les da vergüenza contármelo, porque no sé, saben que hay cierto estigma social con respecto a ese tema, y al final termino con esta muestra. Y al final lo que encuentro es, mira, yo solamente veo la parte violeta, todos estos de acá no me quisieron contestar, ¿qué termino encontrando? Que la proporción que se droga es menor que el 50%. Entonces, no es fácil, y aparte es clave, el proceso de muestreo. Eh, entonces es algo que nos tiene que preocupar, ¿sí? El plan que voy a seguir para tomar mis muestras se denomina diseño muestral. ¿Sí? Y es totalmente clave, es muy determinante en mis resultados. Como digo, en algunos casos va a ser obvio que algo tiene un problema, justamente antes de mandarse a hacer muestras, que es lo idóneo. Bueno, agarrar y tomar decisiones previas. Eh, Pensar mucho cómo voy a tomar. Entonces, primera diferencia que tenemos a la hora de establecer un plan de muestras es si este diseño va a ser aleatorio o no aleatorio. ¿Ok? El aleatorio es esencialmente eso, ¿no? Cierro los ojos y tomo muestras en forma totalmente aleatoria. Si esto es una... Si lo que tengo que hacer es tomar muestras en esta región, bueno, las tomo totalmente aleatoriamente. No es que las tomo cerca de la estación porque son las que a mí me quedan cómodas, no es que las tomo cerca de... No sé, no es que lo hago por teléfono, porque capaz que por teléfono solamente estos de acá tienen acceso a teléfono, ¿no? Imagínense que es un área rural. Imagínense otro pedido, ¿no? Ahora hay muchos servicios de comunicación que se están necesitando. Pero agarro y tomo un muestreo totalmente aleatorio. Y capaz que agarro uno de acá o otro allá. No voy a darle más peso a una zona, no voy a darle más peso a las personas que tienen acceso a teléfonos o a internet, no voy a darle más peso a nada. Es totalmente aleatorio. Por otra parte, podemos tener diseños no aleatorios. Y eso lo que va a tener es cierto grado de arbitrariedad en el punto de que le voy a dar más peso, o sea, es más probable que tome, no sé, muestras cercanas a la estación, más probable que tome muestras que tienen acceso a determinado servicio, ¿no? Entonces, el aleatorio es eso, ¿no? Es directamente, todos tienen la misma probabilidad de ser muestrados, pimba, tomamos nuestra muestra. El no aleatorio, bueno, hay distintas alternativas. Y acá hago una pequeña mención sobre algo que ya hemos trabajado en la materia. Yo puedo tener una población finita. ¿Y cómo vamos a trabajar? Como si la población fuera infinita. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que básicamente cuando tomo una muestra no estoy alterando la distribución. O sea, estoy
suponiendo o una población infinita o bien una población de un tamaño lo suficientemente grande como para que yo no esté alterando la distribución. ¿Ok? Eventualmente va a haber una pequeñísima extensión al respecto, pero no demasiado. O sea, no va a haber mucho énfasis en eso. ¿Está bien? Bien. Entonces, un temita de notación. La variable aleatoria, eh, o sea, yo le digo, voy a tomar una muestra, le vamos a decir x grande. Y la realización, o sea, el valor que efectivamente adoptó esa muestra, es x chiquita. Y parece una diferencia pava, pero no lo es. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, tomamos un grupo de muestras, eso va a tener una distribución, son variables aleatorias. Después cuando obtuvimos que, no sé, que el, el desempleo, no sé, la proporción de desempleo era 43%, bueno, ok, altísimo. Eh, no sé, 10%, que también es altísimo, pero es un poco más razonable. Eh, si es 10%, bueno, ok, perfecto. Entonces, esa es mi realización. ¿Ok? Yo voy a tomar una muestra, ¿no? Les voy a preguntar a ustedes tres, y yo a priori puedo decir, bueno, ¿cómo distribuye, no sé, la suma de esas tres variables aleatorias? Ahora, después lo que yo voy a obtener es una realización, es una constante, un dato, ¿sí? Lo cual es válido para estimadores, pero no me quiero adelantar en este momento, si no, no me quiero ir para adelante. Entonces, eh, una categorización de los tipos de muestreo, bueno, el primero es el simple, que es básicamente un muestreo aleatorio, donde cada uno tiene la misma probabilidad de ser muestreado. Después tenemos otros. Por ejemplo, el sistemático lo que tiene es, agarra un grupo de elementos, se los ordena y se los selecciona cada cierto orden, ¿no? Por ejemplo, yo anoto todas las escuelas cercanas a un punto y les pongo un número, ¿no? Las voy anotando. Esta es la primera, esta es la segunda, esta es la tercera, esta es la cuarta, esta es la quinta, esta es la sexta. Y así. Y lo que hago es seleccionar cada tres, ¿no? Entonces tomo la primera, la cuarta, la séptima, la décima, la decimotercera, y así. Después tenemos el muestreo estratificado, que lo que hace es, bueno, si yo me estoy enfrentando a una situación en la cual hay grupos bien diferenciados, ¿no? ¿Qué sé yo? Urbano versus rural, por decir algo, lo que puedo hacer es realizar un muestreo simple al interior de cada grupo. ¿Ok? O sea, tengo grupos bien distintos. La otra es por conglomerados, que vendría a ser, yo tengo grupos que son bien parecidos entre sí. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tengo partidos que son similares entre sí, son grupos que sabemos, los podemos separar, no, este es un partido, este es otro partido, pero sabemos que entre sí son similares. Entonces, ahí lo que se puede hacer es, yo sé que al interior de cada uno de estos grupos tengo variabilidad, más allá de que en el agregado los grupos son parecidos, ¿no? Que ellos tienen niveles de pobreza similares, niveles de urbanización similares, etcétera, pero al interior sé que hay una desigualdad, una variabilidad a explotar. Entonces, lo que podemos hacer es seleccionar, en vez de todos los grupos, solamente algunos, y esos grupos tomar la muestra. Como son todos similares, yo al tomar unos grupos de una forma bien acabada, entonces ahí voy a tener eh, una buena idea con respecto al total poblacional. ¿Sí? Cualquier duda me van frenando. Entonces, a los fines de los ejercicios, todo ejercicio lo que va a hacer es una muestra aleatoria.
Vamos a suponer que no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque dijimos, necesitamos superar una primera complicación, que es la toma de muestras. Necesito superar esa complicación. Si yo ya la superé, o sea, tengo resuelto ese problema, joya, puedo trabajar en todos los temas que vamos a ver en la materia. Entonces, muestrear, o tomar muestras, es algo muy complejo, como ya lo hemos discutido, y aparte es algo que quizás es bien puntual a cada contexto y daría como para un curso bastante extenso. No disponemos del tiempo para discutir tan acabadamente. Bueno, de hecho, hoy en día, cada vez más, cuando se hacen estudios, la estrategia de muestreo es algo reportado o pensar de qué manera está contenido el sesgo en tus resultados, ¿no? Eso es cada vez más usual. También cómo elegiste esas muestras, por qué las elegiste de esa manera, etc. A los fines de los ejercicios, nosotros necesitamos tener una muestra válida. Entonces, simplemente decimos, bueno, muestreo aleatorio, trabajamos como si acá no hubiera ningún problema, más allá de que ya con toda esta discusión tenemos un entendimiento interesante de los problemas que podemos tener en el muestreo. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta acá? No. Bueno, buenísimo. ¿Qué tenemos? Cada muestra, cada muestra aleatoria es una variable aleatoria. ¿Ok? Le vamos a poner un subíndice. ¿Ok? Entonces, si tomamos n muestras aleatorias, la primera muestra aleatoria es x1 grande, la segunda muestra aleatoria es x2 grande, la enésima muestra aleatoria es xn grande. Cada muestra aleatoria, ¿sí?, debería distribuir igual que la variable aleatoria de la que estamos tomando la población, ¿no? Entonces, si la condición de desempleo de las personas, ¿no? ¿Eso qué es? Es una Bernoulli, ¿no? Éxito o fracaso. Según si la persona tiene empleo o no, te dan una de las dos categorías y listo. Entonces, cuando yo tomo una muestra aleatoria, cada muestra aleatoria va a distribuir Bernoulli con el mismo parámetro P que la población. La misma distribución. Entonces, ¿qué vamos a decir? Bueno, que cada muestra aleatoria es independiente e idénticamente distribuida del resto, ¿sí?, porque son aleatorias. No hay correlación entre las distintas muestras. Y aparte, distribuyen con la misma función de densidad o probabilidad que la variable aleatoria de la cual estamos tomando esa muestra. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy tomando muestras de una variable que distribuye normal, no tengo una x grande que distribuye normal con media 1 y desvío 3, entonces cada una de mis muestras va a distribuir normal con media 1 y desvío 3. Y aparte, cada muestra es independiente del resto. ¿Ok? Bueno, salimos y volvemos a entrar. ¿Está bien? Vale. Dale. Genial.